Nuestro encuentro de esta tarde con este amigo de antaño, colaborador por muchos años en los congresos de educación religiosa de nuestra arquidiócesis de Los Ángeles, es una invitación a cultivar la utopía, ir más allá de los límites de lo posible, como sugiere Walt Whitman. Antes del alba subí a las colinas, miré a los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu nos dijo: no, ganaremos esas alturas para seguir. Recibamos con un gran aplauso a nuestro invitado, doctor Juan José Tamayo. Muy buenas noches. Vengan todas y todos y todas. Lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento a la señora Montenegro por facilitar este maravilloso encuentro en esta noche utópica, que creo que así la podemos llamar ya. A partir de ahora declaramos la noche del 5 de junio de 2015 la noche utópica. Y ese yo creo que es el mejor mensaje que puedo transmitirles a ustedes y que ustedes pueden recibir para seguir caminando y mirando hacia el futuro. Las noticias y las referencias que tengo de este gym no pueden ser mejores. Conviví y me relacioné con el padre Jim el año 2009 en el Foro Social Mundial de Belén de Pará. Pero ya antes había venido por estas tierras los años 1991, 1992 y 1993. Pensé que ya no habría otra vuelta y otra venida, pero siempre tuve la esperanza de que en algún momento o en algún lugar me iba a reencontrar con una serie de personas que para mí son referente en ese itinerario de la esperanza, en ese camino de la fe y en esa práctica de la caridad. Y una de estas personas es quien está aquí con nosotros, un poco afectada y un poco discapacitada, pero es una discapacidad momentánea, no se preocupen, que son azares de la vida que nos puede pasar a cualquiera, y es Lourdes Rubio. Lourdes Rubio en este momento, como saben, dirige el máster de Educación en la Fe, y en la época en que yo venía por acá compartí muchas experiencias, alegrías y no menos tristezas también, porque la Iglesia no caminaba al rumbo y al ritmo que nosotros queríamos marcarle, porque éramos más impulsivos y estábamos deseando de que esa utopía se hiciera realidad. Pero claro, el mérito o la característica de la utopía, ¿saben cuál es? Que cuando creemos haberla logrado, ella sigue caminando hacia adelante a un ritmo mucho más deprisa que nosotros, y posiblemente no la alcancemos con la celeridad con que queremos alcanzarla. 22 años después la encuentro con esa capacidad extraordinaria, con esa vitalidad. Ya he tenido informaciones y he tenido noticias porque he querido saber de su vida, y milagros. De momento, milagros me han dicho que no ha hecho, al menos reconocidos, pero yo sé que el que esté aquí en esa situación en que se encuentra es un maravilloso milagro, o yo al menos diré que para mí fue un milagro encontrarme con Lourdes Rubio un día como hoy, porque creo que es una mujer
que nos da vitalidad y esperanza y que camina a un ritmo, aunque vaya con el andador, mucho más deprisa que cualquier atleta de nosotros. También quiero recordar y referirme de manera muy especial a otra amiga con la que la relación ha sido solo a través del correo electrónico, que es Yolanda Chávez, que está aquí con nosotros también y con la que, sin conocerla personalmente, creo que desde el primer momento en el que nos comunicamos, descubrí que estábamos en sintonía. Y el primer momento fue un poco de reproche. Él me reprochó que se hubiera frustrado una reunión o una conferencia que tenía que dar sobre teología feminista a un grupo de mujeres, bueno, no sé si también hombres, cuidado, hombres de esta casa, hombres de esta sala. No hay ningún stop que impida a los hombres entrar en la teología feminista, todo lo contrario. Yo he entrado y me encuentro maravillosamente acogido y creo que lo que hace falta es que la teología feminista no la hagan solo mujeres, porque el feminismo y la lucha por la liberación de la mujer no es un asunto solo de mujeres, sino que tenemos que implicarnos y comprometernos hombres y mujeres al unísono, ¿no? Y efectivamente la amiga, Yolanda, pues me reprochó que por qué se había frustrado esa conferencia. Y me lo dijo pues con ese tono cariñoso y cordial que ella tiene, y a partir de ahí dije, tengo que compensar a Yolanda como sea, satisfaciendo ese deseo que yo creo que es muy legítimo y, bueno, pues de alguna manera, aunque aquella conferencia se frustró, pues aquí la encuentro en primera fila y habiendo hecho esta generosa y cordial presentación. Y me siento muy a gusto también entre todas y todos ustedes. Algunos los he ido conociendo estos días, algunas personas han participado en alguna de las conferencias que estoy impartiendo y me da mucha alegría que cada vez veo más caras conocidas y siempre con esa imagen, con ese rostro tan optimista y tan esperanzado. Así que les agradezco lo generosos que han sido todas y todos ustedes de recibirme de esta manera tan cordial, aunque la verdad los primeros 20 minutos han terminado por desgastarme un dedo que tengo paralizado por tantas firmas como estoy haciendo, pero eso es enormemente gratificante. Lo único que les pido es que no se reúnan a las personas a las que he firmado para confrontar qué es lo que he escrito a cada una y que descubran que he repetido el mismo disco en cada uno de los casos, aunque no creo que haya sido esto y casi me atrevería a decir que lo hicieran para comprobar que he intentado tener un gesto y una palabra personal para cada una de las personas que se han acercado. Y finalmente, pues tengo que decirles que me alegra mucho que hayan elegido este tema, el tema de la utopía como motor de la historia, porque no vivimos en tiempos de mucha esperanza y de mucho optimismo. Si echamos una mirada a la sociedad, al ambiente que nos rodea, al país, al continente, al mundo entero, pues no encontramos manifestaciones, no encontramos situaciones que nos permitan tener mucho optimismo, porque la historia no solamente no avanza al ritmo que nosotros queremos, sino más bien nos parece que la historia da marcha atrás. Y nos parece sobre todo a muchas y muchos de nosotros aquí reunidos que venimos de una larga militancia, de una larga lucha, los años 60, cuando parecía que la utopía se podía tocar con las manos,
los años 70, la época de la teología de la liberación en flor, los años 80, esa etapa en la que salimos en muchos países de América Latina de aquellas brutales y terribles dictaduras y se extendió y se generalizó la democracia, fruto no de una concesión, sino fruto de una lucha. Aquí hay un compañero que es sandinista y que estuvo luchando contra Somoza. Veo que ya le conocen, porque seguro que les ha transmitido su vitalidad y su compromiso. Los años 90, que fueron esos años en los que se estuvo preparando esa gran transformación de muchos de los países de donde son ustedes, y que dio lugar luego pues a ese despertar de la conciencia popular en América Latina, que colocó en buena parte de los países a dirigentes políticos con una conciencia solidaria, con una luz, un compromiso por la justicia y con un deseo de guiar y dirigir su propio futuro sin ningún tipo de interferencias del exterior. Y ahora nos encontramos en este momento en el que la palabra que más se oye, al menos en Europa y en concreto en España, no sé si aquí, es la palabra crisis. Y claro, la crisis puede tener dos efectos, o de parálisis de las energías de las personas porque creen que no pueden salir adelante, o de acicate para salir como más reforzados y trabajar con más empeño, con más fuerza y con más compromiso. Pero por otra parte, tengamos en cuenta también de que no solo es el ambiente lo que genera pesimismo y desesperanza, sino que la propia palabra utopía es una palabra poco utilizada. Es una palabra que yo creo que está hasta desacreditada. Llamar a una persona utópica, considerar que un proyecto, una organización, un movimiento es utópico, es casi un insulto, más que un elogio. Es decir, tú eres un utópico. Cuando le dices eso a una persona, no le estás elogiando, sino que estás diciendo, tienes los pies en las nubes, no tienes los pies en la realidad, eres un ingenuo, eres una persona que no piensa en el momento presente, te vas, echas los pies para arriba, eres una persona fantasmagórica, que buscas algo que no puedes conseguir y por tanto eres un iluso, eres un ingenuo y todo este tipo de adjetivos es el que utilizamos, ¿no? Yo diría que a las personas utópicas les pasa lo mismo que a los poetas en la República de Platón. Platón elabora todo un diseño utópico, posiblemente sea la primera utopía que se configura de una manera perfecta, con todo un sistema que funciona para que desaparezcan las desigualdades, pero hay un grupo de personas, hay unos profesionales de una determinada disciplina que van a ser excluidos de la República. ¿Y quiénes son esos? Los poetas. Dicen, no quiero que los poetas estén en la República porque no solamente no van camino de la verdad, sino que falsean la realidad. Pues algo parecido yo creo que sucede hoy con las personas que somos utópicos, que tenemos la mirada puesta en el futuro, que trabajamos por un mundo mejor. Se nos acusa de todo esto que he dicho anteriormente e incluso se nos excluye. Nuestros proyectos, pues como mucho, se califican de populistas, de proyectos y propuestas irrealizables y por tanto no tenemos un lugar o un espacio en la esfera pública porque nos han excluido o nos han marginado. Pero es que además de eso, yo creo que la utopía está sufriendo un largo destierro.
está siendo excluida de todos los ámbitos y de todos los campos del saber y del quehacer humano. Es decir, yo recuerdo que cuando escribí el libro Invitación a la Utopía, acababa de leer una obra de Tony Judt, un gran historiador norteamericano, inglés, que se titulaba Algo va mal. Fíjense que decía algo va mal y no todo va mal, como puede ser la tendencia en nuestros análisis al ver el retroceso que está sufriendo la historia, ¿no? Y cuenta Tony Judt que después de una conferencia se levantó un niño de 12 años que iba acompañando a su padre y le dice: señor Judith, le voy a hacer una pregunta. Cuando voy con mi padre a alguna reunión, cuando hay algún encuentro familiar y se oye la palabra socialismo, dice, suena como una especie de losa que cae sobre el ambiente. Y dice, se hace un silencio absoluto. ¿Por qué? Quería saber, señor Judith, por qué ese silencio ante la palabra socialismo. Una palabra que, como muchos de los que aquí estamos, pues fue referente para nuestra vida, para nuestra lucha, para nuestro compromiso. Algo parecido me sucedió a mí cuando decidí escribir este libro. Yo utilizaba la palabra utopía y, bueno, primero, en determinados ambientes me preguntaban, ¿uto qué? ¿Uto qué? Claro, porque es una palabra que al no oírse y al no estar en el ambiente, pues no era conocida, ¿no? Y en los ambientes, incluso ocultos, en el entorno universitario, en los diferentes grupos de amigos, pues era una palabra que caía como una losa. Y entonces yo dije, hay que rehabilitar la palabra, hay que devolverle todo el encanto y todo lo atractivo y toda la riqueza movilizadora de las energías liberadoras que los seres humanos tenemos. Y eso es precisamente lo que me llevó a escribir el libro, que he visto que algunos de ustedes ya lo tienen muy estudiado. Y eso me da un poco de miedo porque creo que las preguntas que me pueden plantear pues sean acaso más difíciles de lo que yo pudiera imaginar. Y efectivamente, escribo este libro para devolver a la palabra utopía toda su capacidad movilizadora de las energías liberadoras del ser humano y para conseguir que vuelva a ser, como dice el título de esta conferencia que ustedes han puesto, que vuelva a ser el motor de la historia. Claro, lo primero que me encuentro es que la palabra utopía ha desaparecido de la filosofía. La filosofía hoy se rige por la razón, como no puede ser de otra manera. ¿Pero por qué razón? La razón instrumental. ¿Y qué es la razón instrumental? La adecuación de la mente de la persona con la realidad. Y al final termina por decir, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Claro, ¿cuál es ahí el problema? Que la razón, en vez de criticar la realidad injusta, la realidad que no se atiene al principio de solidaridad, lo que hace es legitimar esa realidad que tiene características de irracionalidad. Fíjense, por tanto, la filosofía, que tiene que ser una disciplina que ponga racionalidad en todo aquello sobre lo que reflexiona, pues resulta que al final se somete a la irracionalidad de la realidad. O peor todavía, como hay un cuadro de Goya, Francisco de Goya, el gran pintor español, que dice, el sueño de la razón crea monstruos. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón pues está, ya no digo sesteando, sino que está dormida, y cuando la razón duerme
y pierde ese sentido de lucidez, que es el que tiene que tener la razón, pues desemboca en comportamientos monstruosos. ¿Qué pasó en las dos guerras mundiales del siglo XX? Pues que la razón se echó a dormir, que la razón dejó de ser racional, y por eso el siglo de los grandes filósofos y de los grandes pensadores generó dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos, que es lo más irracional: la muerte por guerra, la muerte por hambre, la muerte por miseria. Pero es que otra disciplina que estudiamos muchos de nosotros, los aquí presentes, que son las ciencias sociales. Pues aquellas ciencias sociales de la década de los 60 y de los 70 eran realmente revolucionarias. Las ciencias sociales tenían ese objetivo de transformar radicalmente la realidad. Las ciencias sociales lo que hacían era facilitarnos análisis de la realidad social para mejor transformarla. Y uno de los elementos más importantes de esas ciencias sociales era la teoría crítica de la sociedad, que luego nosotros, los teólogos y las teólogas, incorporamos a la religión e hicimos una teoría crítica de la religión. ¿Cómo funcionan hoy las ciencias sociales? ¿Tienen esa orientación emancipatoria? ¿Tienen en el horizonte la utopía de otro mundo mejor, de una sociedad más justa y solidaria? En absoluto. Es decir, hoy la razón de las ciencias sociales es la razón contante y sonante. Es decir, ¿cuál es la razón de la economía? La economía es una disciplina que se ocupa de satisfacer las necesidades de los seres humanos para conseguir que tengan una vida de bienestar. Ese es el objetivo de la economía. La economía no tiene como finalidad la acumulación de los bienes en manos de unas pocas personas, ¿no? La economía, incluso etimológicamente, es la gestión de la casa, y es una gestión que tiene que conseguir que todos los miembros de la casa, todos los miembros de la humanidad, disfruten de unas condiciones de vida que les permita ser felices y que tengan el bienestar y una vida digna. Bueno, pues hoy la economía se rige por el principio de la razón contante y sonante. Es decir, la razón, y digo contante porque es la razón del cálculo, y digo sonante porque es la razón del cálculo en el que las monedas suenan cuando son contadas. Claro, evidentemente. ¿Y qué pasa ahí? Pues que se confunde valor y precio. Entonces el valor, el precio, se reconoce a cosas que no tienen valor. Y entonces ahí es donde don Antonio Machado, el poeta que seguramente ustedes han leído, tiene toda la razón. Dice, es de necios confundir valor y precio. ¿Qué hace la economía? Pues trabajar con un concepto de valor que es el concepto que se traduce en el precio. Y así reconocemos valor a cosas que tienen un precio elevadísimo y desvalorizamos los auténticos valores éticos, los auténticos valores humanos. Y así podría seguir con las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en la política, ¿qué tipo de razón es la que funciona? La razón que puso en marcha Maquiavelo, la razón de Estado. Y la razón de Estado muchas veces lo que hace es justificar los comportamientos autoritarios de los dirigentes políticos y legitimar el funcionamiento de la economía que supone discriminar y marginar a 2/3 partes de la humanidad. Pero la razón de Estado
es el absoluto y es lo que tiene que salvarse. Y por la razón de Estado, por ejemplo, ahora en Europa, el caso de Grecia o el caso de España, pues se hacen los recortes más brutales. O en América Latina, los ajustes económicos más estremecedores para la población y sobre todo para los sectores más vulnerables. Y se dice la razón de Estado, la razón política, la razón económica es la que justifica que haya que hacer recortes y que haya que vivir en un estado de austeridad. Claro, ¿quiénes sufren los recortes? ¿Quiénes se someten al estado de austeridad? Pues las personas más indefensas, las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y esa crisis, ¿quién la está pagando? Personas que no la han provocado, mientras que los responsables son los que luego son rescatados por los gobiernos por sumas económicas ingentes que se le detrae al pueblo para los servicios básicos, para las necesidades básicas de la población. Entonces, claro, la razón de Estado quiere presentarnos como racional lo que es irracional. Y en ese sentido, pues yo creo que es cuando hay que contraponer a la razón de Estado de Maquiavelo la razón utópica de Tomás Moro, que es uno de los temas que trabajo, quienes lo hayan leído lo habrán podido comprobar en el libro. Fíjense que entre 1513 y 1516 se escriben los dos libros más importantes en el campo de la teoría política. El Príncipe de Maquiavelo, que va a ser el que va a poner en marcha esa razón de Estado, que es la imperante en las sociedades de entonces para acá en Occidente, y el año 1515-1516, Tomás Moro, el que luego sería canciller de Enrique VIII, escribe el libro Utopía. Y ahí ya la razón no es la del Estado, sino la razón es la de un tipo de sociedad igualitaria donde haya desaparecido la propiedad privada, porque Tomás Moro considera que la propiedad privada es el origen de las desigualdades en el mundo. Y fíjense qué interesante el dato que les voy a dar. No estoy seguro, es posible que, no, que sí, pero es posible que no, no estoy seguro de que el Papa Francisco haya leído la Utopía de Moro. Al menos no estoy seguro de que la haya leído para escribir la encíclica que ustedes seguramente han leído y que aplaudirán hasta con las orejas por las maravillosas cosas que dice, la encíclica La alegría del Evangelio. Pues justamente eso mismo dice, ¿no? El modelo económico actual, dice, es injusto de raíz. ¿Por qué? Porque absolutiza el dinero, lo convierte en ídolo y somete a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen los medios suficientes para vivir en una situación de esclavitud. Efectivamente, el dogma por excelencia del actual modelo económico, ¿cuál es? La propiedad privada. Y esa propiedad privada supone la acumulación de bienes en manos de pocas personas, de pocas familias. Y la acumulación de bienes es la puerta para conseguir derechos. De forma que cuantos más bienes tienes, más derechos puedes realizar. Cuantos menos bienes tienes, menos derechos puedes reclamar. Y uno de los derechos que se transgrede sistemáticamente en este modelo, pues es el derecho a la vida. El derecho a la vida que está amenazado en decenas de miles y miles de personas de la humanidad. Claro, la acumulación de bienes en manos de unos pocos, ¿qué otra cosa va a generar? Sino, como dice el propio Papa, violencia, ¿no?
Es decir, el sistema es el que genera violencia. Por eso decía Ignacio Ellacuría, el mártir del Salvador, que seguramente recuerdan, asesinado con otros 5 compañeros y 2 mujeres el año 1989, Ignacio Ellacuría decía, hay 3 tipos de violencia: la violencia estructural, la violencia revolucionaria y la violencia de los escuadrones de la muerte. Se estaba refiriendo a la situación de El Salvador. Dice, ¿cuál es la violencia primera? La violencia estructural, la violencia del sistema, la violencia que consiste en que en El Salvador entonces detentaban toda la propiedad 14 familias y el resto vivía en una situación de esclavitud. Evidentemente, bueno, pues Moro, que es el que hace este diagnóstico, este diseño de que la propiedad privada es la causa y el origen de todas las irregularidades que se producen en la sociedad,